El millonario árabe alzó la vista desde su lujoso escritorio de mármol y frunció el ceño. Frente a él, un muchacho de 14 años con una mochila gastada lo miraba sin miedo. «Hablo quilans idiomas», exclamó con voz firme. La risa de Ricardo retumbó en la oficina como un látigo cruel. 9 idiomas. Apenas sabes hablar castellano. La madre, con el cubo de limpieza entre las manos, bajó la cabeza avergonzada. Pero el chico no retrocedió. En sus ojos oscuros brillaba una certeza que cambiaría todo. En pocos minutos, aquel poderoso hombre descubriría que la verdad puede derrumbar hasta el orgullo más alto. Antes de comenzar, dime a qué hora y desde qué país estás viendo esta historia. El sol de la primavera iluminaba Madrid con una claridad que atravesaba los ventanales de la Torre Picasso. Desde la planta más alta, la ciudad se veía como un tablero interminable de tejados y avenidas. Abajo corría la Gran Vía, con su bullicio de turistas, bocinas de taxis y las terrazas de los bares donde siempre quedaba un aroma a café. En aquel espacio de lujo, alfombrado con tapices persas y sillones de cuero, trabajaba don Ricardo Valverde, uno de los hombres más ricos de España. Su mirada fría solía bastar para imponer silencio a cualquiera. Esa mañana, la rutina de limpieza se quebró. Carmen Jiménez, una mujer de 40 y tantos con uniforme gris, empujaba un cubo con las manos temblorosas. A su lado caminaba su hijo Daniel, un muchacho de 14 años con una mochila gastada que parecía demasiado grande para sus hombros. La mujer había dudado mucho antes de llevarlo, pero no pudo dejarlo solo en casa, y pensó que, si se mantenía callado, nadie se fijaría en él. Ricardo levantó la vista del escritorio. Sus ojos claros, curtidos por años de negocios y frialdad, se detuvieron en aquella escena. «¿Qué significa esto, Carmen?», preguntó con voz grave, apenas escondiendo su fastidio. «¿Traes niños al trabajo ahora?». Carmen bajó la cabeza y murmuró una disculpa. Sentía en la nuca el peso de 5 años, soportando humillaciones con tal de mantener ese empleo. Recordó todas las madrugadas tomando el autobús desde Lavapiés hasta el distrito financiero, siempre con el miedo de llegar tarde y perder el único ingreso que sostenía su hogar. Antes de que pudiera inventar una excusa, Daniel se adelantó. Su mirada no titubeaba. Había en él una dignidad que contrastaba con la modestia de su ropa. «Yo hablo 9 idiomas», dijo despacio, como si pronunciara una verdad irrefutable. El despacho se llenó de un silencio extraño. Ricardo tardó apenas un segundo en reaccionar. Y lo hizo con una carcajada que retumbó contra las paredes de cristal. Una risa grave, prolongada, casi cruel. Se recostó en su sillón de piel, disfrutando del momento como quien se entretiene con una anécdota absurda. 9 idiomas, repitió, golpeando suavemente la mesa con la palma. «Chico, apenas sabes hablar castellano sin equivocarte». Carmen sintió cómo el calor le subía al rostro. «Perdón, señor Valverde», susurró, «no sabe lo que dice». Todavía es un niño, pero Daniel no bajó la mirada. La humillación se reflejaba en sus mejillas encendidas. Sin embargo, su voz permanecía firme. El contraste desconcertó un instante a Ricardo, que lo observó con más atención. Había visto a cientos de jóvenes hijos de empresarios, siempre inseguros y arrogantes, pero aquel muchacho del barrio de Lavapiés parecía hecho de otra madera. La tensión creció en la sala. Afuera, los sonidos de la Plaza de Castilla seguían su curso, indiferentes. Dentro, Carmen deseaba desaparecer, mientras su hijo mantenía los puños apretados en silencio. Recordó que en Madrid la gente siempre deja propina en un café por la amabilidad del camarero, y se le encogió el corazón al pensar que ni siquiera podía permitirse llevar a su hijo a merendar como los demás. Ricardo, divertido por la escena, volvió a acomodarse y, con un gesto burlón, se inclinó hacia adelante. Miró la mochila gastada del chico y luego sus ojos oscuros que parecían desafiarlo sin decir nada. «Entonces, chico, demuéstralo. Hazme reír aún más». Ricardo,
todavía divertido. No sabía que cada palabra de Daniel sería un golpe a su arrogancia. El despacho, que hasta hacía un momento había sido escenario de risas, se llenó de un silencio expectante. Carmen seguía con la mirada baja, acariciando nerviosa el asa de su cubo de limpieza. Temía que su hijo, en su intento de defenderse, terminara provocando la ira de aquel hombre que tenía en sus manos el destino de ambos. Daniel dio un paso al frente, respiró hondo y comenzó a hablar en francés. Las palabras fluyeron con una cadencia perfecta, con ese acento parisino aprendido a base de escuchar audiolibros en la Biblioteca Nacional de España. Ricardo arqueó una ceja, sorprendido. Cuando Daniel cambió sin esfuerzo al alemán, la sorpresa se convirtió en un leve gesto de incredulidad. Y cuando el muchacho, con voz clara, pronunció versos en árabe clásico, el eco de aquellas sílabas resonó en lo más profundo de Ricardo, recordándole sus propios orígenes y estudios juveniles. Carmen levantó la cabeza apenas un instante, con los ojos brillantes de orgullo y miedo a la vez. No entendía aquellas lenguas, pero sentía que su hijo estaba entrando en un terreno del que ya no podría retroceder. Ricardo, intentando recuperar el control, se inclinó hacia adelante. Basta de juegos. Cualquiera puede memorizar unas frases. Daniel entonces abrió su mochila y sacó varios documentos plastificados. Con manos firmes los colocó sobre la mesa. Eran certificados de cursos avanzados de idiomas, firmados por instituciones reconocidas. El logotipo de la Biblioteca Nacional brillaba en uno de ellos. Ricardo tomó los papeles y los hojeó rápidamente, buscando un error, alguna señal de falsedad. El muchacho no se detuvo. Encendió su tableta vieja, con la pantalla cuarteada en una esquina, y realizó una videollamada. Al cabo de unos segundos apareció en la pantalla una mujer de rasgos asiáticos, sentada en un despacho lleno de libros. Profesora Meilin, dijo Daniel en mandarín fluido. ¿Podría confirmar a este señor mi rendimiento en su curso de traducción empresarial? El intercambio en mandarín fue tan natural que incluso alguien que no entendiera la lengua podía percibir la fluidez y la precisión con que Daniel se expresaba. La profesora asintió y luego, en castellano, añadió: Señor Valverde, en mis 15 años de docencia, Daniel es el mejor alumno que he tenido. Habla mandarín como un joven nativo de Pekín. Ricardo cortó la llamada abruptamente, incómodo, mientras Carmen contenía un suspiro de alivio. El silencio que quedó era denso, casi físico. Daniel aprovechó ese instante para guardar la tableta. Y con una calma inesperada, miró al hombre que lo había ridiculizado minutos antes. La situación en la oficina había cambiado de forma invisible. El chico de lavapiés ya no era una anécdota para reírse, sino un espejo incómodo en el que Ricardo empezaba a reconocer algo que no quería admitir. Talento genuino, inteligencia nata, y sobre todo una dignidad que desafiaba su poder. Los segundos parecían alargarse. Afuera, la ciudad seguía su curso. El tráfico en la Castellana. Los turistas paseando con helados. El rumor lejano de un organillo callejero. Dentro, Ricardo se esforzaba por recuperar la compostura. Pero cada recuerdo de sus propios años de juventud le pesaba. Recordó cuando recién llegado a Madrid, antes de amasar fortuna, dependía de diccionarios de bolsillo y conversaciones en cafés baratos para aprender el idioma. La ironía le golpeaba. Aquel chico estaba haciendo lo que él había olvidado. Aprender por pura necesidad y pasión. Se aclaró la garganta. Impresionante, admitió con sequedad. Pero esto no prueba nada. Daniel se limitó a sonreír. El orgullo no estaba en las palabras, sino en la serenidad con la que las pronunciaba. Sus ojos transmitían la certeza de quien sabe que todavía guarda una carta más fuerte. Carmen, con la voz apenas audible, murmuró: Daniel, por favor, no sigas. Pero el muchacho ya había decidido no callar más. Dio un paso atrás,
como preparándose para algo mayor. Y mientras su madre lo miraba con el corazón en un puño, se giró hacia Ricardo con una calma extraña. Eso no es todo, señor Valverde. Todavía hay algo que necesita escuchar. Daniel ya había demostrado talento, pero aún guardaba unas bajo la manga. La oficina que antes había sido escenario de burlas, ahora se sentía cargada de tensión. Ricardo, con los papeles de los certificados aún en la mano, intentaba recomponerse. Carmen sostenía el cubo de limpieza con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. El muchacho abrió su mochila y sacó un par de folios doblados con cuidado. Los extendió sobre la mesa de mármol, junto a los contratos de la empresa. Ricardo, con gesto de fastidio, los miró de reojo. ¿Y qué se supone que es esto?, preguntó con ironía. Daniel enderezó los hombros. Su llamada de ayer con los socios de Dubái. Estaba en el pasillo, limpiando junto a mi madre, y escuché cada palabra. Usted confundió Mubashir con Mubashar. No hablaba de inmediatez, sino de otra cosa. Y también dijo Miraik, cuando debía decir Miraib. Ricardo sintió un escalofrío. El recuerdo de aquella conversación le golpeó con crudeza. Los inversores habían mostrado dudas, y él lo había atribuido a la mala conexión. Ahora comprendía que había sido un error suyo, un error que podía costar millones. «Estás inventando», gruñó, pero su voz carecía de la seguridad de antes. Daniel señaló los papeles. Había redactado un informe sencillo pero meticuloso, con ejemplos de contratos anteriores en los que la traducción deficiente había generado confusión. Palabras mal escogidas, plazos ambiguos, significados tergiversados. Un adolescente le estaba mostrando el talón de Aquiles de un imperio. Carmen lo observaba con el corazón dividido, orgullosa de su hijo, pero temiendo que aquel atrevimiento significara el fin de su empleo. Sin embargo, Ricardo no pudo evitar leer el documento. Cada línea confirmaba que el muchacho tenía razón. El silencio era tan denso que se escuchaba el tic-tac del reloj de pared. Afuera, la castellana seguía con su ruido de coches y claxons, indiferente a lo que sucedía en la altura de la Torre Picasso. Dentro, el orgullo de un magnate se desmoronaba. Daniel se acercó un poco más. No lo hago para humillarlo. Lo hago porque sé que mi madre depende de este trabajo. Y porque creo que incluso alguien como usted merece saber la verdad. Ricardo cerró los ojos por un instante. Nunca nadie en años se había atrevido a hablarle así. Se sintió acorralado, pero también extrañamente vulnerable. De repente, algo cayó de la carpeta de Daniel. Era una fotografía algo amarillenta por el tiempo. Ricardo la recogió casi por instinto. Sus manos temblaron al verla. En ella aparecía un hombre más joven, con el cabello negro, sonriendo en una terraza del Café Gijón. A su lado, una mujer que reconoció al instante. Carmen, con apenas 20 años, feliz, tomada de su brazo. El aire se le escapó de los pulmones. Miró a Carmen, que palideció al darse cuenta de lo que había ocurrido. ¿Por qué tienes esto?, preguntó Ricardo, la voz quebrada. Carmen no supo qué responder. Había guardado esa foto durante años como único recuerdo de un pasado que nunca quiso confesarle a su hijo. Daniel, confundido, miró primero la foto, luego a su madre, y finalmente a Ricardo. El empresario tragó saliva, con la mirada fija en los rasgos del muchacho. La forma de la barbilla, la expresión de los ojos, la postura desafiante. Había algo demasiado familiar allí. Algo que removía lo más profundo de su memoria. Daniel, notando la intensidad de aquella mirada, se atrevió a preguntar con voz firme: ¿La reconoce, señor Valverde? En la oficina todavía flotaba el silencio después de la revelación de la fotografía. Ricardo sostenía el papel con manos temblorosas, incapaz de apartar la mirada de la imagen descolorida en la que él mismo aparecía, más joven, con una sonrisa ingenua y despreocupada, abrazando a Carmen en una terraza madrileña.
El peso de los años, de las decisiones y de los silencios cayó sobre sus hombros como una losa imposible de cargar. Daniel, desconcertado, se preguntaba por qué su madre palidecía de aquella forma. Como si esa simple foto tuviera el poder de desmoronar todo lo que había construido en su vida. Ricardo no quiso prolongar la tensión en la fría oficina de Torre Picasso. Con voz ronca, ordenó suspender el resto de sus reuniones y pidió a Carmen que lo acompañara junto a Daniel a un lugar donde pudieran hablar sin testigos. No sabía exactamente qué buscaba. Tal vez una confirmación, tal vez una excusa para negar lo evidente. Pero en su interior, sentía que aquel día marcaría un antes y un después. Horas más tarde, los tres entraban en el Café Gijón, en el Paseo de Recoletos. El local mantenía intacto el aire de tertulia literaria que lo había hecho famoso durante generaciones. Las paredes forradas de madera, los espejos antiguos empañados por la historia, las lámparas de hierro que iluminaban tenuemente las mesas donde poetas, periodistas y políticos habían discutido de todo durante décadas. El olor a café recién molido se mezclaba con el de los churros calientes, y el murmullo de conversaciones daba un fondo acogedor al lugar. Ricardo eligió una mesa apartada, en la misma esquina donde años atrás había compartido tantas charlas con Carmen. Sentarse allí fue como abrir una puerta cerrada durante décadas. Carmen se acomodó frente a él, insegura, con las manos entrelazadas para controlar el temblor. Daniel, que no entendía del todo, observaba la escena con una mezcla de curiosidad y ansiedad. Ricardo dejó la foto sobre la mesa. «Explícame por qué conservas esto», pidió, aunque su voz sonaba más a ruego que a reproche. Carmen lo miró, y en sus ojos aparecieron las huellas de un recuerdo que nunca había contado a su hijo. «Porque para mí fue real. Aquí, en este café, usted y yo pasamos tardes que creí sinceras. Usted hablaba de sueños, de cómo algún día dejaría de sentirse extranjero en esta ciudad. Yo escuchaba fascinada, convencida de que nuestro futuro podía construirse juntos». Daniel abrió los ojos con asombro. Nunca había escuchado a su madre hablar de un pasado compartido con ese hombre. Ricardo tragó saliva, conmovido a pesar de sí mismo. Recordaba perfectamente esas tardes. Aún podía evocar la ilusión con la que Carmen lo miraba, la manera en que le daba fuerzas cuando las puertas del mundo le parecían cerradas. Y después desaparecí, murmuró, con una mezcla de vergüenza y remordimiento. Carmen asintió despacio. Sí. Se fue sin despedirse. Y yo me quedé sola, con una noticia que cambiaría mi vida. Daniel sintió que el corazón le golpeaba con fuerza. Bajó la vista hacia la foto. Recorrió con los dedos el rostro de su madre y luego el de aquel joven que era Ricardo. Las similitudes con él mismo eran innegables. La forma de los ojos, la barbilla, incluso la manera de inclinar la cabeza. Ricardo respiró hondo. El café seguía con su bullicio habitual. Un camarero saludaba a un cliente, con un «Buenas tardes, don Manuel». En otra mesa se escuchaba el tintineo de cucharillas removiendo el azúcar. Todo seguía igual. Pero para ellos, tres, nada lo era. «Se parece demasiado a mí cuando tenía tu edad», confesó finalmente Ricardo, mirando a Daniel con una mezcla de incredulidad y miedo. Carmen bajó la cabeza, como si hubiera esperado ese momento desde hacía 14 años. Daniel sintió un nudo en la garganta. La pregunta que llevaba minutos formándose en su interior salió sin más, directa y dolorosa. ¿Está diciendo que soy su hijo? La mesa quedó en silencio. Afuera, los coches seguían avanzando por el Paseo de Recoletos. Los transeúntes se detenían a mirar escaparates. La vida continuaba. Pero para Ricardo, Carmen y Daniel, el tiempo se había detenido en aquella esquina del Café Gijón. Lo que estaba a punto de decirse cambiaría sus vidas para siempre. La pregunta de Daniel quedó suspendida en el aire como una espada imposible de esquivar. Ricardo se quedó inmóvil,
con la mirada fija en el muchacho. La foto aún descansaba sobre la mesa del café Gijón, como testigo incómodo de un pasado que había regresado sin pedir permiso. Carmen se tapó el rostro con las manos, incapaz de sostener la intensidad de ese instante. Horas más tarde, incapaces de seguir hablando en un lugar público, los tres terminaron en el piso modesto de Carmen en Lavapiés. El barrio bullía con su vida cotidiana. Niños corriendo detrás de un balón en la plaza. Música flamenca mezclada con ritmos africanos que salían de un bar cercano, ropa tendida en balcones que apenas dejaban pasar la luz. Daniel se sentó junto a la ventana, mirando hacia la calle estrecha donde la gente saludaba a los vecinos con un «buenas tardes» cordial. Ricardo se paseaba de un lado a otro del pequeño salón. El lujo de su ático en la Castellana parecía un universo lejano. Allí, entre muebles sencillos y paredes con fotografías familiares, todo adquiría una crudeza que lo desarmaba. Carmen, de pie junto a la mesa, respiró profundamente. «Sí», dijo al fin, con voz rota. «Sí, Daniel. Él es tu padre». Daniel apretó los puños. Sintió una mezcla de alivio por tener respuesta y de dolor por haberla recibido tan tarde. Giró hacia Ricardo con los ojos encendidos. ¿Todo este tiempo? ¿Usted sabía de mí? Ricardo negó con la cabeza, pero su voz temblaba. No lo sabía. Carmen nunca me lo dijo. Y yo también fui un cobarde. Cuando ella quedó embarazada, yo estaba obsesionado con escapar de la pobreza. Pensaba que el amor era una distracción. Tenía miedo. Hijo. No me llame así, interrumpió Daniel, con dureza. No tiene derecho. Usted me juzgó sin saber quién era. Se rió de mí delante de mi madre. ¿Y ahora resulta que llevo su sangre? Carmen trató de intervenir. Daniel, por favor. Pero el muchacho no cedió. Había guardado demasiado dentro de sí. Todos los años en que vio a su madre trabajar hasta la madrugada. Todos los cumpleaños sin un regalo caro. Todas las veces que soportó burlas en la escuela, por ser el hijo de la limpiadora. Ahora entendía que el hombre que había provocado esas heridas era el mismo que se sentaba en su salón, con traje caro y mirada culpable. Ricardo se desplomó en una silla. Tapó su rostro con las manos. Por primera vez en décadas, las lágrimas escaparon sin control. Recordó su llegada a Madrid con 16 años, sin apenas hablar castellano, con trabajos precarios que le dejaban las manos destrozadas. Había jurado no volver a sentirse débil. Y en ese juramento había sacrificado lo más valioso: la posibilidad de formar una familia con la mujer que le dio afecto cuando no tenía nada. Tienes razón, susurró entre sollozos. Fui un arrogante. Huyes del pasado creyendo que así se borra. Pero el pasado siempre encuentra la manera de regresar. Daniel se levantó de golpe. Caminó hacia la ventana y se apoyó en la barandilla. Desde allí veía la plaza llena de vida. Familias enteras compartiendo meriendas. Abuelos comprando rosquillas en la esquina. Su voz salió quebrada. Quizás ya sea demasiado tarde para ser mi padre. El silencio volvió a adueñarse de la habitación. Carmen lloraba sin consuelo. Ricardo apenas podía respirar bajo el peso de su culpa. Y Daniel, con la frente contra el cristal frío de la ventana, se preguntaba si algún día podría perdonar. Mayo llegó a Madrid con el aire festivo que solo la ciudad conoce. La pradera de San Isidro se cubría de mantones de Manila. Claveles rojos en los cabellos de las mujeres. Y el aroma inconfundible de las rosquillas, tontas y listas. Familias enteras extendían manteles sobre la hierba. Los niños corrían con globos de colores, y los músicos callejeros tocaban chotis al ritmo de un organillo. Era un día para celebrar, pero para Ricardo Valverde significaba algo más: la oportunidad de empezar de nuevo. Se había pasado semanas preparando ese momento. Después de aquella noche amarga en Lavapiés, no dejó de pensar en las palabras de Daniel. No podía borrar los años de ausencia, pero sí podía mostrar con hechos
que estaba dispuesto a cambiar. Por eso, frente a periodistas y empleados de su compañía, anunció la creación del programa de becas Daniel Jiménez, destinado a jóvenes de barrios humildes. El aplauso resonó entre la multitud, pero lo que más le importaba era la mirada de su hijo. Carmen estaba a su lado, con un vestido sencillo pero elegante. Había aceptado el nuevo cargo como supervisora en la empresa. Aunque al principio dudó, para ella, lo importante no era el salario, sino recuperar la dignidad que había perdido entre pasillos de oficinas, donde apenas la miraban a los ojos. Ahora, de pie junto a Ricardo, se sentía reconocida. Daniel, en cambio, permanecía en silencio. Caminaba a un paso corto detrás de ellos, observando todo con recelo. Llevaba una camisa blanca que su madre había planchado con esmero, pero su expresión era la de alguien que aún no decide si confiar o no. Sus ojos recorrían las atracciones del festival, los puestos de limonada, los caballitos de feria, los grupos de jóvenes bailando al son de guitarras. Ricardo se inclinó hacia él. Daniel, quiero presentarte oficialmente como mi hijo. El muchacho lo miró fijamente. No había burla en sus ojos, tampoco ingenuidad, solo la necesidad de escuchar esas palabras en voz alta. Ricardo subió con él al escenario improvisado en la pradera. Tomó el micrófono y, con voz clara, declaró: «Hoy no celebro solo el día de nuestro patrón, San Isidro. Celebro que he encontrado a mi familia. Este joven, Daniel Jiménez, no es solo un prodigio de los idiomas, ni el hijo de una empleada ejemplar. Es mi hijo, y a partir de ahora quiero que todos lo sepan». El murmullo se transformó en un aplauso cálido. Carmen lloraba sin vergüenza, dejando que las lágrimas resbalaran mientras sostenía un pañuelo blanco. Daniel tragó saliva. El corazón le golpeaba con fuerza. Por primera vez sintió que aquel hombre poderoso estaba dispuesto a exponer su vulnerabilidad delante de todos. Los segundos parecían eternos. Finalmente, Daniel dio un paso al frente. Abrazó a Ricardo y susurró lo que tanto había contenido: «Padre». La multitud estalló en aplausos y vítores. En ese abrazo, años de silencio y dolor comenzaron a disolverse. Carmen se acercó y los rodeó a ambos con sus brazos. La familia, rota durante más de una década, se reunía en medio de la pradera más castiza de Madrid. Los fuegos artificiales iluminaron el cielo mientras caía la tarde. Los colores se reflejaban en los ojos de Daniel, que por primera vez brillaban de esperanza. Ricardo, conmovido, le susurró al oído: «Prometo que nunca más volveré a perderte». La música del chotis volvió a sonar. Y entre la multitud, tres figuras se mezclaban ahora, como una familia verdadera. Ricardo ya no era solo un magnate poderoso. Carmen ya no era solo una limpiadora. Y Daniel ya no era solo un chico que soñaba con idiomas. Eran un hogar reconstruido. Una lección viviente de que el amor y el perdón pueden más que cualquier fortuna. La pradera de San Isidro quedó atrás, pero la imagen permanece viva en la memoria. Un padre, una madre y un hijo fundiéndose en un abrazo bajo el cielo iluminado por fuegos artificiales. No fueron los contratos ni los millones lo que llenaron ese vacío, sino el sencillo gesto de reconocerse como familia después de tantos años de silencio. ¿Y tú? ¿Qué escuchas esta historia? Si te ha conmovido, deja un 1 en los comentarios. Si no te ha gustado o crees que se puede mejorar, marca con un 0, porque en el fondo, lo que nos recuerda esta historia no son las cifras ni los éxitos materiales, sino la fuerza redentora del amor. El pasado de Ricardo estuvo marcado por la ambición y el miedo, pero descubrió que nunca es tarde para pedir perdón y recomponer lo roto. Carmen, que cargó con la vida sola, halló al fin dignidad y respeto. Y Daniel, el muchacho que hablaba 9 idiomas, nos mostró que un hijo puede convertirse en el espejo donde un adulto ve reflejada su verdad. El aprendizaje es claro.
La riqueza sin familia es un eco vacío, mientras que el calor de un hogar da sentido incluso a las calles más frías de Madrid. El relato nos invita a pensar que la bondad incondicional tiene la capacidad de transformar destinos. Todos merecemos ser amados y formar parte de un hogar. La dignidad humana es más valiosa que el dinero o los títulos colgados en una oficina. Y cuando se ofrece una oportunidad, hasta quien parecía invisible puede brillar como una luz en la noche. Es como aquella lámpara discreta que alguien enciende en la ventana de una casa de barrio. Quizás su resplandor sea pequeño, pero basta para guiarnos en los tramos más oscuros de la vida. Pensemos por un momento en nuestras propias historias. ¿Cuántas veces dejamos que el orgullo o el rencor nos alejen de quienes más necesitamos? ¿Cuántas oportunidades de reconciliación se pierden por miedo a pronunciar un «lo siento» o un «te quiero»? Este relato nos recuerda que la felicidad no llega de acumular bienes, sino de aprender a vivir para otros. La verdadera grandeza no está en la cuenta bancaria, sino en el gesto sencillo de tender la mano y abrir el corazón. Quizás al escuchar esta narración sientas el eco de tu propia experiencia. Un reencuentro pendiente, una palabra aún no dicha, una herida que espera cicatrizar. Tómate un instante para reflexionar sobre ello. Y si esta historia ha tocado tu corazón, te animo a compartirla con alguien cercano, porque, al final, el verdadero sentido de contar historias no es solo entretener, sino recordarnos que todos, incluso en la etapa más madura de la vida, tenemos todavía la capacidad de perdonar, de amar y de empezar de nuevo.